Good morning, everyone. Buenos días, mis hermanos, a todos. In our Bibles to Y nos podemos ir, la lectura bíblica de hoy es Mateo 22, we'll be reading del from 34 verses al 34 46. to 46. Mateo 22, 22, verses 34 versículos to 46. 34 al 46. But when the Pharisees heard that he had Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amar a Dios con todo tu alma y tu mente y amar a tu prójimo. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron: de David. Él les dijo: pues como a David es en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo entonces? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día a preguntarle más. Okay, we're going to take a look at that passage that Larry just read for us this morning. Thank you, Larry. Muy bien, vamos a ver más a fondo esta lectura que nuestro hermano nos hizo el favor de leer. Gracias a nuestros hermanos en la alabanza que nos han dirigido con ello. Gracias, oremos. Gracias, Padre, te damos gracias por tu palabra tan poderosa. Gracias porque tu palabra corta muy internamente como una espada de doble filo y nos redime, Señor. Gracias porque nos enseñas, vivimos en un mundo donde podemos, Señor, estudiar tu palabra libremente. Y tu palabra nos muestra, Señor, el camino a seguir. Y pedimos que esta palabra, Señor, nos cause más fe, Señor, una seguridad, Señor, que seamos firmes hacia tu palabra, que confiemos y tengamos fe sólidamente en ti, Señor, por medio de tu palabra. Y, Señor, te pido que tú me ayudes a hablar, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que tu palabra venga viva, Señor, y que haga fruto en nuestras vidas. Y que seas tú, Señor, quien tome y nos guíe, Señor. Y que nos ayudes, Padre, a enviarnos hacia aquellos que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén. I am going to grab my notes because I've got way too many rabbit trails. Voy a tomar mis notas. Tengo extras notas. I take twice as long as when I have them. Si no tengo mis notas, me va a llevar el doble de tiempo. No creo que quieran eso. Question that we're looking at in this La passage, pregunta que verses estamos viendo aquí 46, en los versículos 41 al 46 es: the Christ. ¿quién es el What do you Cristo? think about him? ¿Qué piensan acerca de él? ¿De quién es el Hijo? ¿De dónde viene? But bottom line is, who is he? Pero lo principal es: ¿quién es él? How you answer that Y question como tú contestas esa pregunta, dirá mucho acerca de ti, de cómo tanto conoces, pero principalmente va a determinar tu futuro, tu destino. ¿Qué es lo que crees? ¿Quién crees tú que sea Jesucristo, el Cristo? that is going to be the question. Esa va a ser la pregunta. What do you believe about Jesus Christ and what do you do about that? ¿Por qué crees en Jesucristo y qué piensas hacer acerca de eso? En nuestros estudios anteriores, los líderes religiosos se acercaron a Jesús allá en Jerusalén el día de la Pascua, ¿verdad? Él se da cuenta y él sabe que esta Pascua que se está haciendo es en su nombre, pero solamente él lo sabe. Y
y a él se le ha estado haciendo algunas preguntas por estos religiosos que le han estado interrogando con la esperanza de que Jesús se equivocara, ¿verdad? Que se equivocara, él se incriminara, ¿verdad? O de alguna manera que él les diera pie a desenmascararlo como falso maestro o incluso blasfemo. Entonces, eso es lo que están intentando estos líderes religiosos. Y son tres preguntas que ellos están concentrando en hacerle. Preguntas que ni ellos podían encontrar respuestas, porque ellos habían abandonado las escrituras, lo que realmente eran las escrituras. Esas preguntas ni ellos podían contestar. Pero Jesús las contestaba con facilidad y ellos pensaron que no iba a poder responder. Pensaron que Jesús iba tal vez a no entender o no saber cómo contestarla o contestarla mal y de ahí atacarlo, exponerlo en ese momento para que vieran que todos los demás que él era un blasfemo. Pero vayamos. Las tres preguntas fueron que ya habíamos visto antes. Una de ellas es la primera. ¿Es justo pagar impuestos al César, sí o no? La segunda, recuerdan, ahora bien, en la resurrección, ¿de quién será esposa esta mujer que estuvo casada con cada uno de los 7 hermanos antes de morir? Y la tercera pregunta era, que era el más grande, ¿cuál de los cientos de leyes que habían establecido en su religión era el mandamiento más importante? Todas estas preguntas los fariseos o los saduceos no podían contestar, pero Jesús las preguntó y las contestó muy fácilmente. Recuerden en Mateo 21:25, que decía, Jesús preguntó, ¿el bautismo de Juan de dónde proviene? ¿Del cielo o de los hombres? Y el versículo, ellos contestaron a Jesús, no lo sabemos. Jesús podía contestar a todas sus preguntas, pero ellos no podían responder a ninguna de las suyas. Ahora vayamos en Mateo 22:46, al final del capítulo. Concluye con estas palabras. Y nadie pudo responderle palabra, ni desde aquel día nadie se atrevió a preguntarle nada más. Ya no le quisieron preguntar más porque estaban expuestos. Habían sido expuestos como necios, no como líderes sabios. Así que cada pregunta que él contestaba o cuando él les preguntaba, mejor ellos ya no volvían a preguntar porque no sabían cómo contestar o veían que él contestaba muy bien. Así que en Mateo 22:41 dice, mientras los fariseos estaban reunidos, estaban juntos, estaban preparándose para el siguiente reto que le iban a decir a preguntar a Jesús, pero Jesús les preguntó, ¿qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le respondieron, esa es una fácil, del hijo de David. Sus preguntas se centraban en temas controvertidos, pero la pregunta de Jesús se enfocó en lo que era más importante. Lo más importante, ¿qué es lo que tú piensas del Cristo? La palabra Cristo no era el apellido de Jesucristo, de Jesús. Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. Cristo y Mesías significan lo mismo en griego, ¿verdad? Y en hebreo, que es el prometido rey de Israel de los últimos días, quien no solo gobernaría Israel, sino todas las naciones del mundo como rey de reyes. Y durante los 3 años del ministerio de Jesucristo, él había estado demostrando ser el Cristo, el Mesías, el rey prometido. Y muchos laicos judíos se preguntaban si Jesús era el Mesías. Aún así, después de tanta demostración y tantos retos, ellos creían que el Mesías era alguien totalmente diferente a lo que Jesús estaba presentando.
Así que tenían problema al entender y tener las respuestas correctas. La respuesta a esta pregunta, ¿qué piensas de Cristo? ¿De quién es el Hijo? No es realmente algo controversial. Se enseña claramente en las Escrituras y nuestra respuesta es crucial para determinar nuestra relación con Dios. Nuestro acceso al reino de los cielos depende únicamente de lo que creamos acerca de Cristo y de cómo actuamos en consecuencia acerca de esa creencia. Porque la Biblia nos dice que los demonios creen, también creen. Pero ¿qué hacen con ello? Atacan, se oponen, se resisten. Tiene que ser que eso que creamos, que esa fe tiene que ser combinada con humildad y con entrega. En el juicio final, nuestra salvación o condena al infierno dependerá de lo que creamos, nuestra fe hacia Jesucristo y de cómo respondimos a ese conocimiento. Tiene que ser la fe el resultado de nuestra interna respuesta, ¿verdad?, a ese conocimiento. En esta es la misma pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos en Mateo 16:15. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Recuerdan? Y fue Pedro que respondió correctamente. Tú eres el Cristo. Cristo, que quiere decir, recuerden, el Rey de Reyes, el Mesías. Pero Pedro respondió aún más. Él dijo, tú eres el Cristo, el Rey prometido, el Hijo del Dios viviente. Y eso es una respuesta completa, una respuesta correcta y completa. Él era y es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les hizo la misma pregunta a los fariseos, pero esta vez fue más específico. ¿De quién? No solamente quién es Cristo, sino de quién es Hijo Cristo. Y aquí como Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero ¿de quién es Hijo Cristo? ¿De quién es el Hijo, el anhelado y esperado Rey de Israel, que liberará a la nación de todos sus enemigos? Los fariseos dieron la respuesta popular que siempre habían enseñado, diciendo que Cristo era el Hijo de David. Era lo único que se les enseñaba, que era el Hijo de David. Lo que significa que el Mesías venidero sería descendiente del rey David. Sería uno de sus bisnietos. Como líderes religiosos habían enseñado al pueblo que se esperaba que el Mesías restaurara el linaje real de David al trono de Israel. Era lo que ellos pensaban. En liberar a Israel de todos, ¿verdad? Y que David hiciera su linaje y restaurara su linaje, su trono de Israel. La respuesta de los fariseos, que Cristo era el Hijo de David, era parcialmente correcta, pero solo una parte de la respuesta. El Evangelio de Mateo, vamos a ver, Mateo comienza con estas palabras en Mateo 1:1, si pueden seguirme. Mateo 1:1. ¿Recuerdan? Si vamos a Mateo 1:1, dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. La respuesta es correcta. Jesús es el hijo de David, pero no es todo lo que la Biblia dice acerca. Es una verdad a la mitad. Si vamos a Mateo 21:9, vayan ahí. Mateo 21:9 es el Domingo de Ramos. Era la multitud. Vemos que
Esta era la esperanza de la multitud. Cuando Jesús entró en Jerusalén el domingo de Ramos y le gritaron, era lo que ellos esperaban, ¿verdad? Gritaban, Hosana al Hijo de David. Luego en Mateo 21:15, vayamos a Mateo 21:15, incluso los niños clamaban en el templo, Hosana al Hijo de David. Pero debido a la enseñanza selectiva de los líderes religiosos, el pueblo no sabía que el Mesías era también el Hijo de Dios. Era algo ausente en la enseñanza que no decían que también era el Hijo de Dios. Por lo tanto, ellos no creían que Jesús fuera el Hijo de Dios. Aunque creían que era su Mesías, pensaban que solo era un buen hombre, solo un hombre físico que se presentaba Hijo de David. Y la creencia de un buen hombre no te puede salvar de tus pecados. Solo creer que un buen hombre, ser buen hombre, no puede salvarte de tus pecados. Solo la fe en el Hijo de Dios puede salvarte, librarte de pecado. Lo que más les molestaba a estos líderes religiosos acerca de Jesús era que Él mismo se había presentado con frecuencia como el Hijo de Dios y era lo que a ellos no les gustaba. Vayan a Juan 10. Juan 10, 31 al 33. Juan capítulo 10, 31 al 33. Entonces los judíos, los líderes religiosos con los que ha estado conversando. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió, muchas buenas obras les he mostrado de parte de mi Padre Dios. ¿Por cuál de ellas me apedrean? Los judíos le respondieron, no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces Jesús les hizo otra pregunta en Mateo 22, que convirtió lo que ellos creían fácil de responder en una pregunta profunda e inquietante que preferirían no considerar ni pensar en ello. Jesús no buscaba la controversia, quería llegar a sus corazones. Estaba dirigido por el Espíritu Santo y viviendo como hombre, ¿verdad? Siendo Dios, pero viviendo como hombre. No sé si si él ya sabía que esto él estaba dirigiendo al Espíritu. Él sabía que había personas en esa multitud que el Espíritu estaba ahí, que les estaba llegando, y eso era lo que él quería, llegar a sus corazones. Mucho antes de ese día, Jesús había dejado de intentar enseñar a los fariseos. Pero se cree que entre los asistentes a la celebración de la Pascua en Jerusalén se encontraba un fariseo celoso. ¿Saben quién era? Un fariseo celoso que nunca antes había conocido a Jesús. ¿Saben quién era ese fariseo? Era llamado Saulo. Y él estaba ahí por la Pascua. Recuerdan que también estaba ahí cuando estaba con Esteban, cuando lo apedrearon, ¿verdad? Y parece que Jesús estaba sembrando una semilla en el corazón de ese hombre, que un día echaría raíces y transformaría su vida. Ese fariseo se convertiría en el apóstol Pablo. Vamos a regresar después con él. Vayamos a Mateo 22, 43. Él les dijo, ¿cómo pues David? Ya saben que ellos contestaron que el Mesías era hijo de David, pero en su mente era solamente un hombre, no era el Hijo de Dios. Entonces él les dice aquí, ¿cómo pues David, inspirado en el Espíritu, quiere decir que cuando David escribía bajo la inspiración del Espíritu Santo, era Dios hablando?
por el Espíritu a David. Y cuando David le llama al Cristo, al Mesías, se refiere como al hijo de David. David se refiere al hijo de David, Señor, diciendo, ahora, en el versículo 44 es una cita de los primeros versículos de Salmo 110. Entonces Dios está aquí contestando, Jesús está contestando, refiriéndose a Salmo 110, ¿ok? En el primero, versículo 1, que dice, para Dios, palabra de Dios está escrita por el rey David. Dijo, está trayendo de Salmo 110, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nótese que el primer Señor está en mayúsculas, que está traducido en traducción, es algo en hebreo que Jehová significa Yahvé. Es el nombre supremo de Dios. Y en este contexto se refiere a Dios Padre. Ahora la segunda palabra, el Señor, no está en mayúsculas, está en minúsculas. El segundo, ¿verdad? Señor en el versículo 44 no está en mayúsculas, lo que significa que es una traducción de una palabra hebrea diferente, Adonai, que era otro nombre para Dios que significa mi Señor, el que tiene autoridad sobre mí a quien sirvo, lo que implica que es aquel que me posee. Leámoslo otra vez. Así pues, leemos nuevamente. Jesús les dijo a los fariseos, ¿cómo es entonces que David, inspirado por el Espíritu, lo llama a Cristo Señor? Quiere decir a mi amo, a quien sirvo, diciendo, ahora aquí ven en mayúsculas, dijo el Señor, que es Dios el Padre, Dios Padre, a mi Señor, el Cristo, mi Maestro y mi Dios. ¿Sí? Cuando ven mayúsculas, está hablando Dios Padre. Cuando vean minúsculas, Señor, se refiere a Cristo. Entonces dice, dijo el Señor en mayúsculas, Dios Padre, a mi Señor, el Cristo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Aquí está el punto, ¿verdad? Los padres que se referían a sus hijos o nietos como mi Señor o mi amo, especialmente en aquella cultura, los hijos estaban bajo la autoridad de sus padres y abuelos. Por lo tanto, si el rey más grande de Israel, el rey David, al escribir sobre una revelación que había recibido de Dios acerca de su futuro descendiente, sería el Mesías prometido, se refería entonces a su descendencia biológica como mi Señor. David tuvo una revelación de Dios que sus nietos serían el Mesías que iba a venir, el Rey de Reyes. Y David se refirió a ese como mi Señor. Solo podía ser porque el futuro rey era alguien a quien David ya reconocía como su maestro. Esto implica que el futuro rey, el Mesías, era más que un simple hombre. Implica que David comprendió que el Mesías venidero era su Dios. Uno de sus descendientes sería Dios. Una profunda revelación a quien David ya conocía como su maestro. Y el rey David solo tenía un maestro. El maestro de David era su Dios. Él era segundo en comando, David, pero Dios era su Dios viviente y no tenía otra autoridad arriba de él más que la de Dios. Así que
Dios le revela al rey David que uno de sus hijos o nietos, ¿verdad? Bisnietos, serían el Mesías, el rey de reyes, y David se refiere a él como su maestro. Los líderes religiosos rechazaron energéticamente esta idea. La consideraron una blasfemia cuando Jesús insinuó que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Jesús señalaba que esta era la enseñanza de la Biblia. Cuando Jesús interpretaba la Biblia de forma muy literal, dentro de su contexto y de acuerdo a su gramática, lo vimos en el último estudio, usa presente, pasado y usa teologías diferentes. Así que Jesús interpretaba la Biblia de forma muy literal, incluso las profecías bíblicas. Jesús es nuestro maestro. Él es nuestro ejemplo. Como Él nos enseñó, también nosotros debemos interpretar la Biblia de la forma más literal posible, según lo permitía el contexto y la gramática. Jesús estaba estableciendo un modelo a seguir para sus discípulos en la interpretación de las profecías del Antiguo Testamento. Esto es muy importante porque esto no se los enseña a sus discípulos, nos lo está enseñando a nosotros cómo es un modelo a seguir que está sucediendo, cómo leer la Biblia. Esta Biblia la tenemos que interpretar como no tal cual está escrita, ¿verdad? Algunas veces necesitamos a alguien que la interprete por nosotros. Y yo estoy aquí para decirles que la enseñanza de Jesús a sus discípulos es lo que nosotros necesitamos tener, hacerlo así. Es lo que nos va a ayudar a salir adelante, a entender. Mírenlo, el relajo con los judíos israelitas. No lo podían reconocer por quién él era realmente. ¿Por qué? Porque había una falsa enseñanza. Y estaban dependiendo de estos líderes, maestros, líderes, dependían de ellos para que les guiaran en la enseñanza y ellos creían todo lo que les decían los líderes. Por eso yo les digo que lean su Biblia, sigan la Biblia. No los líderes. Ustedes tienen que checar lo que yo les diga. Tienen que ver si esto es realmente sólido, si es la palabra, porque leer la palabra es lo que les va a enseñar y les va a ayudar a salir adelante. Y los va a guiar y no los va a cegar como lo hacía el pueblo de Israel. Hay tanto engaño y confusión en este mundo que a veces no podemos nosotros encontrar o entender la palabra de Dios. Así que sus seguidores solían citar en este salmo, el Salmo 111, que es el más citado del Nuevo Testamento, ¿verdad? Esto hizo un impacto a los discípulos, cómo Él les enseñaba, cómo en Salmo 110 podemos ver que Él estaba citando, ¿verdad? Y es el más, esta cita, esta frase está por lo menos 27 citas hay en la Biblia y que sean directas o indirectas. Y muchas de ellas están citadas también por Pablo. Por lo cual es otra razón por la que se cree que Pablo estaba ahí. Cuando vemos nosotros, recuerdan lo que dice en Mateo, ¿verdad? Aquí en el versículo 1 que dice, es lo mismo que dice Salmo 110, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado en tus pies. Aquí podemos ver cómo él relaciona Salmo 110 con Mateo, ¿verdad? Lo pone aquí nuevo. Vemos brevemente cómo el Salmo 110, el Salmo de David que Jesús citó, el rey David él era su tatarabuelo, lo estaba hablando de él. Este salmo nos revela quién era Jesús en realidad. Vayamos a Mateo 27.
Mateo es Jesucristo en la cruz. Mateo 27, 46. Vayamos ahí rápidamente. Mi Dios, mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Ahora vayamos a Salmos 22. Si ustedes ven Salmos 22, vayamos a Salmos 22. Los líderes lo tenían ya memorizado. ¿Por qué quería que Jesús pensara cuando Él estaba en la cruz, que pensaran en este salmo? Que empieza aquí, Mateo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vayan al 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Están diciendo que el Señor te salve, que Él te libre, ¿verdad? Se estaban burlando de Él. En el 14 de Salmos 22, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó en mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre todos ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Todo esto en detalle lo está diciendo, lo está refiriendo a que fueran a Salmos 22, cuando Él estaba en la cruz. Chequen, mi Dios, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me has desamparado? Aquí cuando les está preguntando quién crees que es el Hijo de Dios, ¿quién es? ¿Por qué Jesús les estaba preguntando? ¿Por qué les preguntaba esto a los líderes? ¿Qué era lo que quería? ¿A qué quería llegar realmente? ¿Identificarlo como el Hijo de Dios? ¿Por qué él estaba citando estos salmos? Un salmo del rey David. Y el rey David fue su bisabuelo. Él era mucho más que solo un hombre, y esto lo ve. Aquí vemos Salmo 110, 1 al 7. David dice, el Señor, Dios Padre, le dijo a mi Señor, Cristo, mi Maestro, siéntate a mi derecha. El Padre le está diciendo a Cristo que ocupe el lugar de mayor honor y poder a su derecha en el cielo. En Efesios 1:20 nos dice que esto sucedió cuando el Padre resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales. Así que lo podemos ver aquí en la historia, que esto está identificando que Cristo ha resucitado, ¿verdad? Y que está sentado a la derecha del Padre en lugares celestiales. Aquí es donde está ahora Jesucristo. Lo más alto, lugares celestiales, en la mayor autoridad, a su derecha del Padre. Por lo tanto,
I make your enemies. Esto describe la posición de Jesús ahora mismo sentado en el cielo, en el lugar de máxima autoridad, el poder del universo a la derecha del Padre, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de tus pies. Mientras Cristo está sentado en el cielo, habrá una hostilidad constante en la tierra por parte de sus enemigos. ¿Acaso no es lo que vemos hoy? Las naciones se enfurecen y se rebelan contra el Señor y contra su Hijo. Pero llegará el tiempo en que el Padre pondrá a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. No ha pasado aún. Lo que significa que serán sometidos y obedecidos por completo a la autoridad de Cristo. Esto es lo que significa en la Biblia. Los versículos 2 y 3 describen cómo el Padre pondrán a los enemigos del Mesías por estrado de sus pies, porque Él es el Maestro y porque Él está en control. Now verses 2 and 3 of Psalm 110. De Salmo 110, versículos 2 y 3, describen cómo el Padre pondrá a los enemigos del Mesías por el estrado de sus pies. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. El Señor enviará desde Sión la vara de tu poder. Miren, dice Señor, está en mayúsculas, que es el Dios, ¿verdad? Es Dios. ¿Qué es Zion? Sión es Jerusalén. Aquí estamos representando que la autoridad la tiene Jesucristo. La vara es el cetro de un rey, representa su autoridad y su fuerza se refiere al poder militar de un rey. Así pues, la autoridad de Cristo como rey y su poder militar comenzarán en Sión, que es Jerusalén. La Biblia nos dice que en su segunda venida Jesús vendrá a Jerusalén, que se convertirá en la capital del reino del Mesías, y desde allí su poder y autoridad se extenderán para someter a todas las naciones del mundo bajo su autoridad. Reina en medio de tus enemigos. El Padre ordena a su Hijo que establezca su reino entre las naciones del mundo, que una vez fueron sus enemigos y que reine sobre ellas. Tu pueblo, como se dirige a Dios, tu pueblo siempre se refiere a la nación de Israel. Nunca se refiere a la iglesia. Cuando se está dirigiendo a Dios, tu pueblo, se refiere a Israel. Será voluntario. Tu pueblo será voluntario. Que se ofrezcan voluntariamente, sacrificándose voluntariamente. Cristo gobernará sobre las naciones con vara de hierro, pero la nación de Israel en ese tiempo será súbdita suya con gusto. En el día de tu poder, esta es una expresión militar que significa el día en que los lideras a tu ejército a la batalla y demuestras tu poder superior sobre tus enemigos. En la hermosura de la santidad, el ejército del Señor no llevará armadura, sino que estará revestido de la justicia será revestido de la justicia de Cristo, que no sé cómo será eso. La verdad no sé cómo vaya a ser. Desde el seno de la aurora tienes el rocío de tu juventud. Vayamos al 5. El Señor, que aquí ya se ve con minúsculas, se está refiriendo a Jesús. Está a tu diestra, la diestra del Padre. Entonces, cuando venga a traer juicio sobre esta tierra, ya no estará sentado, sino que seguirá actuando con el poder y la autoridad del Padre, no de forma independiente. Así que Cristo mismo pisa el lagar del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Él ejecuta la ira del Padre
En Apocalipsis 19:15 pueden ver esto. Cristo mismo pisa el lagar del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Él ejecuta la ira del Padre. O sea que no nos viene solo. Él ejecuta la ira del Padre. Él ejecutará a los reyes en el día de su ira. El día de su ira se refiere a la gran tribulación. En Apocalipsis se refiere, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Él juzgará entre las naciones, llegará a los lugares, llenará las naciones de cadáveres. Esto es lo que se describe en Apocalipsis, cuando la mayor parte de la población de la tierra muere durante 7 años de tribulación. Él ejecutará a los jefes del Estado, los gobernantes de muchos países. Dice que Él ejecutará a los jefes. Eso se refiere a los jefes de Estado, a los gobernantes. Viendo nuevamente a nuestro texto en Mateo 22. Vayamos a Mateo 22. Mateo 22, del 45, refiriéndose, trayendo a Salmos 110, Él está diciendo, Señor, ¿verdad? Le está diciendo, Señor. Y les está avisando, diciendo a los fariseos, Jesús les está diciendo, les está advirtiendo que están del lado equivocado, están del lado del enemigo de Dios. Y así que entonces aquí en Mateo 22:45 dice, si David lo llama Señor, Mesías, Señor, ¿cómo es su hijo? La respuesta es, Él es dos. La respuesta es las dos. Él es hijo de David. Él es hijo de David y Dios de David. El hijo de David es el Dios de David. Y recuerdan que cuando no podían ya contestarle a Jesús y ya prefirieron no contestarle más o preguntarle más. ¿Recuerdan eso? Eso es algo trágico. Es un estado trágico que los líderes de Israel no le pudieran haber contestado a Jesús. Gracias a Dios que Pedro, el pescador, sí pudo contestar. Y le contestó completo, le dijo bien quién era él. ¿Verdad? Y Pedro fue alguien que no estudió tanto como estos líderes fariseos, saduceos. Estos líderes religiosos estudiaron tanto la palabra y aún así no pudieron contestarle. Y Pedro, el pescador, sí pudo. Le dijo quién era, le dijo que él era hijo de David y él era el Dios de David. Jesús no intentaba ganar un debate con estos fariseos. Quería que reflexionaran cuidadosamente sobre lo que la Biblia enseñaba acerca del Mesías profetizado que todos decían estar esperando. No solamente el hijo de David, no solamente decir eso, sino que él quería que dijeran más, que pudieran entender más, pero no le pudieron contestar. Y eventualmente Jesús actuó en ellos con algo tan profundo que
Mejor los líderes religiosos prefirieron no contestar, no, y también no seguir preguntándole más. Podemos ir a toda la historia. Vayamos a Romanos, por si quieren ver. Les dije que íbamos a hablar un poquito de Pablo. Es una carta que Pablo escribió. Romanos 1. Noten cómo inicia aquí en Romanos y la similitud que hay con cómo inicia también en Mateo, como estamos viendo. Vayamos a Romanos 1:1. Noten cómo inicia. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, ¿siervo de quién? De Jesucristo. Llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo está trayendo todo esto junto desde Salmo 110 y aquí puede contestar la pregunta, ¿quién es Él? Él es hijo de David. Y nosotros hoy nos tenemos que preguntar esa pregunta. ¿Él es solo el hijo de David? ¿Nada más? Pero también Él es Dios de David. Él es hijo de Dios, el rey prometido que va a gobernar Israel y va a conquistar el mundo y traerá autoridad sobre todos nosotros, sobre todo el mundo. Y podemos ver aquí cómo es el engaño, ¿verdad? Cómo los líderes religiosos solo enseñaban solo sabían que Él era el hijo de David. Era todo, un hombre normal, un hombre noble, bueno, pero solo era un hombre, hijo de David. Pero no, lo que no podían decir y no podían entender que también Él era Dios de David. Es lo que necesitamos entender. ¿Quién es Dios para nosotros hoy en día? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de David. Él es el Mesías y viene de nuevo. Él está sentado a la derecha, pero el día viene cuando Él va a venir, cuando Dios le diga, ok, ve. Gracias, te damos gracias, Padre, por todo tu gloriosa mano, Señor, todo lo que haces en este mundo. Y gracias, Señor, porque has amado al mundo. De tal manera amaste al mundo que has enviado tu Hijo único, Señor, y que lo vas a enviar nuevamente, Padre Santo, para remover la injusticia y hacer todo bien, Señor, y restaurar este planeta por lo que tú, Señor, inicialmente era tu plan, Señor, para este mundo, para nosotros. Y, Señor, para que tu plan glorioso para nuestras vidas se ejecute, Señor. Y gracias, Señor, porque tenemos el privilegio y la oportunidad de ser parte de tu glorioso plan, por simplemente poner nuestra fe y saber en quién es tu Hijo, Señor. ¿Quién es Jesucristo, Señor? Señor, que nos cause, Señor, en nuestros corazones de saber, conocer quién es Jesucristo, Señor, y saber quién es Él y venir a Él. Que sepamos que tú eres la única opción a la vida eterna. Confiamos en tu palabra, confiamos en tu plan. Y, Señor, que
Que nosotros nos fijemos y estemos nada más fijados a lo que vienen las noticias del mundo, lo que está pasando en este mundo, sino que nosotros fijemos nuestro corazón, nuestra mente en tu palabra, Señor, en tu propósito, en el llamado que nos has dado, Señor, y que tengamos esa fe y que continúe esa fe en tu llamado y que sabemos que tú vendrás nuevamente. Y por la causa de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, que tú causes. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.